Hola a todos. Hoy vamos a platicar acerca de los límites. Los límites, esas fronteras personales y emocionales que debemos de establecer para crear relaciones interpersonales saludables. Poner límites es algo que a mucha gente se le dificulta y tal vez es porque o no lo aprendieron de niños o porque les parece egoísta o cruel decir que no o poner un límite claro. Pero la realidad es que los límites son necesarios no solo para relacionarnos de manera saludable con otras personas, sino también para cuidar nuestra autoestima, para reducir estrés y prevenir síntomas de depresión. Hay distintos tipos de límites y aquí los vamos a revisar. Pero vamos a empezar con algunos ejemplos que son bastante comunes. Decir que no, ¿verdad? A actividades que no queremos hacer o que tenemos duda de si queremos o no, o que de plano no tenemos tiempo. No saturarse, esto está relacionado con esto. A veces con el afán de ayudar decimos que sí indiscriminadamente a todo lo que nos piden. Nos llenamos de actividades y ya cuando nos damos cuenta ya andamos agobiados y ansiosos. Ahora, cuando esto sucede y si no cancelamos actividades, empezamos a actuar, y seguramente a ustedes les ha pasado o lo reconocen, empezamos a actuar de manera casi robótica, de manera automática, haciendo un montón de cosas que no queremos hacer. Y la tragedia de esto es que dejamos de disfrutar y dejamos de estar en el presente. Entonces mantenemos un ciclo donde no paramos, donde no descansamos bien, nos la pasamos ocupados y a la larga esto puede conducir a depresión. Se sabe ahora que estados sostenidos de ansiedad causan síntomas depresivos. Aquí quiero dejarles el primer concepto que es clave cuando decidimos empezar a poner límites. Y es: siempre puedo cambiar de opinión. No importa a lo que me haya comprometido, no importa lo que haya acordado, siempre puedo cambiar de opinión. Y a veces nos juzgamos con mucha severidad y hasta lo vemos en dichos populares, que por cierto no ayudan mucho para poner límites. Si no cumplo, no tengo palabra. O lo prometido es deuda. Es como si decimos que sí a algo y ya firmamos con sangre que lo tenemos que hacer. Y no es así. Yo aquí les sugeriría utilizar el dicho del filósofo alemán Kant, que dice: el sabio puede cambiar de opinión y el necio no. Entonces hay que recordar, es de sabios cambiar de opinión, si es que queremos como apegarnos a algún dicho. Ahora, no por esto uno se convierte en alguien poco confiable porque tenga que cancelar un compromiso o porque nos tengamos que negar a ayudar a alguien cuando no tenemos el tiempo de hacerlo. Al contrario, somos personas más congruentes cuando actuamos con claridad y en base a nuestras propias necesidades y no en base a las necesidades de los demás. Digo, obviamente si es como una costumbre, si empezamos a hacer costumbre esto de digo que sí, te cancelo, digo que sí, te cancelo, no se trata de esto. Lo menciono aquí, esto de siempre se puede cambiar de opinión, en primer lugar porque es verdad, siempre lo debemos de tener en mente, es parte de ser flexible. Pero sobre todo porque como mucha gente
pues batalla con esto de los límites, esa transición en la que nos empezamos a dar cuenta de que necesitamos límites, nos va a llevar un tiempo y vamos a tener que cancelar cosas, vamos a tener que cambiar de planes y se vale. Mientras más nos acostumbramos a entender y a ver lo que necesitamos, menos compromisos vamos a hacer, o bueno, vamos a actuar con mucha más congruencia entre lo que necesitamos y lo que planeamos hacer. Entonces ya no va a ser necesario estar haciendo tanta cancelación, pero inicialmente nos tenemos que dar chance. Ahora, los límites pueden ser físicos o emocionales. Los físicos pues son como personales, tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestro espacio personal y nuestra privacidad. Y ejemplos claros, seguramente ya se los están imaginando, ejemplos de cuando estos límites personales se rompen, son, por ejemplo, cuando alguien se para muy cerca de nosotros en un elevador que está vacío, porque no está respetando nuestro espacio personal, o cuando alguien nos toca de manera inapropiada, o incluso que revisen nuestro teléfono, email o archivos personales porque no están respetando nuestra privacidad. Los límites emocionales, por otro lado, son separar claramente lo que yo siento de lo que sienten los demás. Y algunos ejemplos de cuando estos límites emocionales se rompen son, por ejemplo, sacrificar las propias necesidades para complacer a alguien más, o sentirse responsable de cómo se siente alguien más. También dejar que los sentimientos de los demás determinen los míos. Por ejemplo, cuando en una pareja uno de ellos se siente muy frustrado o muy molesto, sentir que no podemos estar felices o en calma y empezamos a sentirnos igual que esta persona, ¿no? Molestos y frustrados también. Y aquí es cuando tenemos que aprender a darnos cuenta de cómo algunas personas andan en algo como en una montaña rusa emocional, que reaccionan muy fuertemente a estímulos que tal vez a nosotros no nos afectan igual, como que sobrereaccionan. Entonces, estas sobrereacciones, que pueden ser leves, desde que, qué sé yo, que endurezcan el tono de su voz, o pueden ser sobrereacciones más severas, como gritos o acciones violentas. Todas estas reacciones tienen un origen en el pasado de las personas, pero no nos toca a nosotros resolverlas, ni siquiera es posible. En este caso es necesario que quienes reaccionan fuera de control, y puede ser como yéndose a la tristeza o hacia la ansiedad severa o hacia el enojo, busquen su propio proceso personal de crecimiento a través de una terapia. Nuestro trabajo aquí es notar qué me toca a mí y qué le toca a la otra persona para no acabar subiéndome a su montaña emocional. Pero tampoco sentir que yo soy la causa o que yo puedo ayudar a esta persona a cambiar. A veces ayuda a imaginarnos que cada uno de nosotros anda cargando su propia mochila. Y en esta mochila traemos todo lo relacionado con nuestras experiencias pasadas. Y debemos de entrenar a nuestra mente para diferenciar mi mochila de la mochila de los demás. Aquí les pongo un ejemplo. Digamos que estoy en mi trabajo, en una oficina,
trabajando tranquilamente, y de pronto llega mi jefe y me empieza a hablar en un tono de enojo y de reclamo, levantándome la voz. A mí me cuesta trabajo ya en ese momento escucharle, porque de pronto estoy en medio de una situación estresante. Y es en este momento en donde tenemos dos opciones. Una, que es la respuesta más automática. Una sería pensar que yo hice algo mal, que el día se arruinó, que todo iba tan bien, que seguro me equivoqué. Todos estos pensamientos donde básicamente yo estoy apropiándome de lo que el otro trae en su mochila, me generan miedo y acabo en una escena de ansiedad y estrés muy difícil. Ahora, la otra opción sería reconocer lo que está pasando en realidad, que es como en mi mente decirme, yo no sé lo que hoy trae cargando mi jefe en su mochila, pero su reacción no tiene nada que ver conmigo. Incluso, aunque el jefe estuviera molesto o molesta por algo que yo hice, esa no es la manera y necesito poner un límite. ¿Cómo podemos responder a una situación así desde mi límite, desde mi necesidad? Y aquí podemos utilizar un método de 2 pasos. El primero es validar a la persona desde el sentimiento. Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, validar a la persona desde el sentimiento. Y el segundo paso es expresar lo que yo siento de manera respetuosa. Y esto se vería así. Digamos que mi jefe es una mujer. Entonces, yo le diría así: escucho que estás molesta, ¿no? Esa es la parte de validación. Escucho que estás molesta. Para escuchar lo que estás diciendo, yo necesito tener una conversación en calma. ¿Quieres que te busquen un rato para hablar? Y aquí suceden varias cosas. Una es que yo no me subí a su tren emocional. 2, yo no me apropié de lo que esta persona está cargando ese día, que definitivamente no soy yo. Por mucho enojo que traiga mi jefa en ese momento, yo jamás soy responsable de sus sobrereacciones, nunca. Cada quien es responsable de cómo se enoja, por más que, aunque nos digan, ¿no? Que les digan, es que tú haces cosas que me hacen enojar. No, eso no existe, no es así. Y quien ha tomado un proceso de terapia lo sabe. Todos somos responsables de nuestras emociones. Una cosa muy diferente es decir, cuando tú haces esto, yo me siento así, yo me siento molesta. Pero es muy diferente responsabilizar al otro, que es decirle, tú tienes la culpa, tú me haces enojar. Pero bueno, cuando respondemos en calma a una situación así, es muy posible que la persona le baja un poquito a su nivel de emoción. Ahora, también es posible que no. Es posible que la persona, la jefa, ¿no? En este caso, sigue gritando, sigue levantando la voz. No, esto urge, ta. Y aún así, nosotros podemos decir, me cuesta mucho escucharte cuando hablas así, necesito que hablemos en calma. Digo, si la persona está gritando o claramente una instrucción, nosotros podemos en ese momento simplemente elegir hacerla, pero aquí ya habría que tomar alguna decisión un poquito con más tiempo, que también involucra límites. Porque si esta persona, si este arranque de enojo en mi jefa es inusual, pues yo podría simplemente pensar algo generoso de ella. Tal vez está atravesando por un mal día, tal vez tuvo un problema personal,
puede estar lidiando con una enfermedad o con una separación. Nunca sabemos lo que está cargando el otro en su mochila, pero sí sabemos cuando alguien está actuando de manera inusual. Ahora, si estas reacciones son de todos los días, ahí ya debo de revisar si eso es lo que yo quiero enfrentar cada día, y si no, empezar a trabajar en hacer un cambio. ¿Cómo puedo responder en calma cuando alguien está hablándome así? O por ejemplo, cuando alguien hace algo que no me gusta, como, qué sé yo, estoy formada en la fila del súper ya para pagar y de pronto alguien se mete enfrente de mí. Pues es lo que les mencioné hace un momento. Es importante que siempre tratemos de asumir algo generoso de la otra persona. Y esto no es para andar por ahí simplemente siendo optimistas y pensando como santos. No es eso, es para darle algo de balance. Porque normalmente nos vamos al extremo opuesto. ¿Por qué me están haciendo esto a mí? Yo estaba aquí, me está ignorando. Como que nos lo tomamos, como se dice, ¿no? Súper personal. Cuando en realidad muy posiblemente simplemente algo que no sabemos está ocurriendo. Cuando una persona está pasando por un momento difícil, cuando tienen mucho enojo, mucho estrés, la capacidad de razonar disminuye. Así que sí es posible que de pronto alguien se meta a la fila del súper y que no se dieron cuenta. Ahora, si yo estoy también con prisa, es importante decir algo, porque si no, nos vamos a la parte de estar muy pasivos, ¿no? Como no decir nada para evitar un posible conflicto, pero me quedo yo molesto y eso afecta a la larga hasta mi autoestima. Entonces siempre se puede decir algo, expresar nuestra necesidad de una manera respetuosa, que es parte de los dos pasos, ¿no? El primero es validar y el segundo es expresar lo que yo necesito de una manera respetuosa. Digo, cuando hay una persona que se mete en la fila no podemos validar nada porque no hemos hablado, pero sí le podemos decir, disculpe, yo estaba en la fila primero o yo llegué antes a la fila. Y si se fijan bien, no le estamos diciendo a la persona qué hacer, simplemente estamos aclarando en calma un hecho. Y bueno, esto no va a garantizar que la persona se vaya para atrás o lo que sea. Es posible que la persona de verdad simplemente no tomó una mala decisión y ahí se va a quedar, pero bueno, eso ya no lo podemos controlar y ahí ya decidiremos qué hacer. Lo más probable es que simplemente nos quedamos ahí un ratito más y ya. Cuando establecemos límites claros y fuertes, estamos protegiéndonos como individuos con el derecho de tomar nuestras propias decisiones, de hacer nuestras propias decisiones. Los límites son como un campo de fuerza invisible que nos protege, y aún así mucha gente encuentra muy difícil poner límites, sobre todo cuando se teme a posibles consecuencias. Por ejemplo, ¿qué tal que mi relación con esta persona termina si empiezo a decir que no o empiezo a poner límites? Y esto es una señal de alarma. Esto lo tenemos que escuchar, nos podemos detener y revisar, porque es muy claro que en un caso así estamos tratando de complacer al otro. Y cuando ignoramos nuestras propias necesidades, el resultado siempre es el mismo: ansiedad y depresión. Las señales de alarma que nos pueden indicar que alguien está cruzando mis límites son mis propios sentimientos. Si siento incomodidad, resentimiento, estrés, ansiedad, culpa, si no actúo como la otra persona quiere que yo actúe, miedo,
tristeza o frustración constante. Todo esto indica que no estamos dando prioridad a lo que nosotros necesitamos y lo podemos cambiar poco a poco. Simplemente detenernos, empezar a preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Yo quiero esto? ¿De verdad quiero hacer esto? Aquí no se trata de qué tengo que hacer o qué debería hacer o qué es lo correcto de hacer. Es más, yo quiero hacer esto. Y se vale, no tiene nada de malo preguntar qué es lo que uno quiere. Yo creo que lo hacemos a veces muy poco. Estamos en el debería más que en lo que yo quiero. Simplemente porque me dan ganas y ya. Obviamente no. Siempre y cuando no causemos daño a nadie ni a nosotros mismos. Finalmente, les quiero dejar con la idea clara de que los límites son para mí, no son para la otra persona. Se tiene a veces el concepto equivocado de que yo debo ponerle límites al otro. Por ejemplo, no, yo no voy a permitir que tú me hables así, tú no me puedes hablar así. Y ahí está difícil, porque yo no puedo controlar cómo la otra persona habla. El límite es para mí. El límite que yo debo de poner ahí es, ¿qué voy a hacer yo cuando eso ocurra? Como con la jefa, como el ejemplo de la jefa. Yo no puedo escucharte cuando tú me hablas así. Hablamos más tarde. Bueno, esto más bien es como en una relación. Con un jefe no siempre hay tanto chance. Con un jefe funciona el ejemplo que les puse antes. Pero sí, por ejemplo, si estamos con una persona más cercana y se dirige a nosotros de una manera inapropiada, con una sobrereacción, yo no te puedo escuchar cuando tú me hablas así. Y uno se va. Entonces uno marcó un límite para uno mismo. Cuando tratamos de ponérselo a los demás, ¿no? Tú no puedes estar llegando tarde siempre que acordamos a una hora. Yo no puedo poner ese límite, yo no puedo controlar lo que esa persona hace, pero sí puedo decirle, de ahora en adelante te voy a esperar 10 minutos o 15 minutos y después me voy a ir. Ese es mi límite. Bueno, espero que esta charla de límites les sea de utilidad. Si tienen cualquier pregunta o comentario, háganmelo saber allí en la cajita de comentarios. Y que tengan muy buen día. Hasta la próxima.